Mi querido Emilio, yo te conozco desde que empezaste y tú empezaste lleno con farándula, la farándula, sí, es más, siempre te veíamos involucrado en la farándula, que has tenido otra faceta, es cierto, pero para muchos la farándula fue tu fuerte. ¿Qué fue ese punto que hizo girar en tu mente el decir no más farándula y ahora me voy de lleno por un matinal, por decirte algo? ¿Sabes qué? Cuando se me da la oportunidad de estar en TC Televisión, conozco a dos grandes personas, a Blanca Ugarte y Betty Mata. Ellas son las que apuestan por mí, me dan la oportunidad de no solo encasillarme en farándula, sino de hacer otro tipo de programas. Y ahí es donde nace Calle 7, y ahí es donde nace De Casa en Casa. Y bueno, habían planes de seguir escalando, pero lamentablemente tanto Betty como Blanca se fueron del canal y bueno, ya vinieron otros ejecutivos, ¿no? Pero yo creo que ahí fue, cuando hice la entrada a TC Televisión, ahí cambió el chip. Ahí me ayudaron a crecer como profesional. Son retos que te imponen que uno decide si tomarlos o no, pero que definitivamente para tu carrera te suma porque te convierte en eso, en multifacético, en un presentador que lo pueden poner en cualquier espacio y siempre va a resolver. De hecho, que cuando se da la oportunidad de hacer el cambio a Calle 7, mis compañeros de TC me decían, Milo, pero tú estás seguro, recién había cumplido un año de Boca en Boca, habíamos sacado del aire a Vamos con Todo, o sea, éramos... habíamos sacado. Sí, éramos realmente el programa más visto en ese entonces la gente me decía, vas a dejarlo seguro por lo inseguro. Ahí está Poncho que no me deja mentir. Correcto. Y yo siempre he dicho, la vida es de retos, la vida es de desafíos, la vida es de riesgos, porque si no te hubiera quedado en la cabeza, ¿qué habría pasado donde lo aceptaba? No, prefiero hacerlo y si me va bien, chévere, y si no me va bien, bueno, se aprende de las cosas. Y te fue muy bien. Y me fue muy bien, gracias a Dios. Oye, de todos tus hijos, ¿cuál tú le ves que tiene un poco de pegue para la pantalla? Que tú dices, este va a ser tu de todos. De todos Están chiquitos. Fiorella está estudiando comunicación ahora, entonces por ahí puede ser Fiorella quien despunte. Los otros están muy pequeños como para saber hacia dónde quieren ir. Yo como padre siempre lo diré, los apoyaré en lo que ellos quieran hacer en su vida, ¿no? Bueno, veo a un Emilio como un hombre de riesgos. Toda la vida. Una persona que definitivamente le apuesta, ¿no? Y dicen por ahí que el que no arriesga no gana. ¿Cuál sería ese riesgo que está en tu mente actualmente, presente ahí? El riesgo por venir, Ajá, dices. y que dices, quiero entrar a ese riesgo, quiero estar en ese riesgo. Un riesgo fue haber renunciado de TC. Mi casa, durante 8 años, dejé ahí amigos, dejé familia, dejé gente que quería muchísimo, pero volvemos a lo mismo. Si tú no te arriesgas en ese momento, si tú no sales de la zona de confort, a lo mejor y te prohíbes, ese árbol te prohíbe ver la visión de todo un bosque. Hoy te puedo decir que han sido 4 meses maravillosos en donde he logrado depurarme, donde he logrado estar tranquilo, oxigenarme, son 20 años ininterrumpidos, entonces llega esa oportunidad. Si no habría salido de TC, hoy no estuviera acá en Los Hackers. Si no habría salido de TC, no estuviera de invitado en Contacto, no habría sacado la barbería, no habría podido realizar los viajes que realicé con mi familia. Entonces son tantas cosas que tú dices, wow. Al final en el balance, yo creo que para mí lo más importante hoy por hoy va a ser el hogar y la familia. Emilio, ¿cuáles son las fortalezas que tú resaltas obviamente en ti y cuáles son las cosas que tú tomarías correctivos en referencia a los matinales que ya has trabajado como tu aporte a En Contacto? Es que nunca me gusta hablar de las cosas que yo puedo dar o de mis fortalezas, porque prefiero que la gente lo vea tanto las fortalezas como las debilidades, ¿no? Porque esas debilidades muchas veces te ayudan a sacar una mejor versión, porque si todos son fortalezas, vives en una zona de confort en donde no te permites todos los días ir mejorando, en donde no te permites todos los días ir exigiéndote aún más. Entonces, de mis debilidades yo creo que aprendo día a día y trato de todos los días ser un mejor ser humano. Creo que partiendo de ser un mejor ser humano, el resto viene por añadidura. Correcto. ¿Qué es lo que te dejó la televisión y qué fue también ese momento duro que te tocó vivir estando en la televisión? Bueno, me ha dejado muchísimas alegrías. Lo que yo tengo es gracias a la televisión. Lo poco o mucho que he logrado tener ha sido gracias a estos 20 años de televisión que arrancó como un divertimento y luego poco a poco se fue convirtiendo en esto, ¿no? En el sustento de mi familia. Lo no tan bueno quizás puede ser
no la televisión, sino las acciones o los actos que uno en su momento por inmadurez hizo y que quedaron ahí colgadas, ¿no? Y que sirven para mañana, yo siempre lo digo, yo prefiero mostrárselos a mis hijas y decir, mira, esto fue papá, porque somos humanos y en el camino cometemos errores, pero papá no se quedó ahí, papá mejoró, papá luchó, papá trató de sacar siempre su mejor versión. Entonces, yo creo que no es la televisión que me dejó algún sinsabor, fueron mis propias acciones en su momento. ¿Esas acciones te arrepientes de haberle No expuesto me arrepiento tanto? absolutamente nada de lo que he hecho en mi vida, porque todo me lleva al día de hoy. Entonces es imposible arrepentirse de algo. No borrarías nada. Claro. Absolutamente nada. Si me toca vivirla, la vivo otra vez de la misma manera. Lo enmendaste, que es lo bueno de la vida, enmendar las cosas. Emilio, tú y yo compartimos muchos años juntos y te agradezco mucho también haber abogado por mí al principio. Eso me enteré, no sé si sabías que habías dado tu fe por mí. Y esto viene ¿por qué? Porque hablabas de amigos. ¿Cómo has vivido hasta el momento la muerte de Miguel Cedeño? Que en paz descanse en estos momentos, te acompañó a ti mucho tiempo, era más amigo tuyo que mío. ¿Cómo lo vives? ¿Lo visitas? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cómo te cambió la vida? ¿Qué repercute a ti y a tu familia? ¿O cómo lo sientes hoy a Miguel Cedeño en tu vida? Bueno, fue una etapa muy dura. Estamos creo que a un mes o 2 meses de su primer año de fallecimiento y del primer cumpleaños que ya no está acá con nosotros. El cumpleaños del gordo es en mayo. Si mal no me equivoco, el 6 de mayo. Fue duro porque imagínate que este programa, estos animadores que ojalá Dios nunca les llegue a pasar, están todos juntos un viernes y el lunes ya no lo ves más. Y bueno, al principio pensábamos que era vacaciones y ya luego Marlon, quien en ese momento era la cabeza del grupo, nos dio la noticia, fue duro. ¿Sabes qué? Yo creo que una de las personas que más la sufrió fue Marlon, ¿no? Porque más allá de ser el cabeza de grupo, era amigo de nosotros y dar esa noticia fue bastante duro. Y luego sentir la emoción de poder decir que ya venció las quimios y que ahora solo faltaban las radios, y veíamos a un Néstor Balbuena que le estaba luchando y que ya estaba saliendo, y escuchábamos casos de otra persona que también ya estaba saliendo. Entonces nosotros decíamos, mira, ya, es cuestión de que le crezca el pelo y vuelva con nosotros, pero ahí está, es lo que yo siempre digo, nuestros propósitos o nuestros planes nunca son mejores que los que tiene Dios, y yo creo que a Miki Dios le dio la oportunidad de dejar un legado. Yo siempre digo, en la vida hay 2 caminos, protagonista o espectador, y él fue protagonista. Y lo fue totalmente, ¿sabes por qué? Porque creo que su esencia y su estilo quedó muy marcado, y eso es maravilloso. Imagínate pasar por este mundo sin que la gente te identifique de la manera que logró hacerlo con Miguel. E imagínate, sí, eso dio la televisión, pero yo voy más allá. Miguel, para los que lo conocíamos, era un hombre extremadamente vanidoso y que logre dejar esa vanidad a un lado y que se muestre en cámara con su problema afrontando, y que él haya sido luz para mucha gente, y que en ese proceso, porque siempre fue un hombre apegado a Dios, pero en ese momento su conexión fue aún más grande y le permitió durante esos meses que estuvo luchando contra ese cáncer acercarse aún más y poder ser luz. Yo creo que esa es la palabra buscarle un sentido, porque mira el espacio que tuvo también para hablar de estos temas en su programa. Hay un libro que a mí me encanta que se llama El propósito de la vida. Nosotros pasamos la vida, muchas personas se nos va la vida pensando cuál es el propósito, una casa, un carro, un viaje. No, eso son cosas banales. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es esa semilla que quieres dejar en la tierra? Yo creo que Miguel, Dios le dio la oportunidad de dejarla sembrada. Emilio, ¿y tú ya descubriste tu propósito? Yo creo que sí, lo descubrí hace exactamente 6 años atrás, y es lo que trato día a día de ir haciéndolo, ¿no? De caminar con equipaje ligero, de estar para los que tengo que estar, de no aferrarme a nada. Yo planificaba mucho mi vida, pero a mí la pandemia me enseñó eso, ¿no? Hoy estamos y mañana no. ¿Cuántos de nosotros por ahí, antes del 14, 15 de marzo, que fue la pandemia, nos compramos alguna camiseta o algo y nunca más la pudimos estrenar, sino hasta después de 2 años cuando saliste? La pandemia nos mostró muchísima gente con muchísimo dinero que solo le servía para tenerlo guardado en el banco porque no se pudieron salvar. Entonces, yo creo que ahí tú vas encontrando tu propósito de vida y vas tratando de eso, ¿no? De lograr una hegemonía y de dejar sembrado en el corazón de las personas que pasas algún mensaje. Háblame del Emilio papá. Ya me siento en contacto, lo siento. Hasta me senté. Háblame del Emilio. Hasta me senté. Siempre estoy de pie, te cuento, pero hoy me he sentado. Escúchame, Emilio. ¿Cómo defines a ese Emilio papá? De tantas princesas hasta que llegó el rey, pero en una sopa, pero padre al fin. ¿Cómo lo defines?
Mira, yo no me puedo definir ni como un buen padre ni como un mal padre. Pero sí como un padre luchador, un padre que deja todo por llevarle a sus hijas. Eso sí, yo siempre digo que los papás y mamás no venimos con un libro debajo del brazo de cómo ser buen padre. En el camino vas aprendiendo. A diferencia de nuestros padres o nuestros abuelos, hoy ya nosotros sí tenemos a la mano la tecnología que nos permite poder resarcir en algo lo que a lo mejor tus papás o mis papás o nuestros abuelos no hicieron, ¿no? Entonces yo sí creo que ahora sí tiene un poquito más de responsabilidad que en la época de nuestros padres. Pero si te pegas mucho a lo que dice la abuela, ¿o no? ¿Sabes qué? No. ¿No? No, bien. no, porque por ejemplo, Ok. eso es algo que viven criticándome la gente que me conoce. Yo no quiero ser papá de mis hijos, porque papá ya es el título que Dios me dio. Yo quiero ser amigo de ellos. El título Me de papá gusta. está- Muy bien, Emilio, te cuento que nos vamos a un corte, pero tras la pausa ¡Otra más! comercial. Santiago Castro, ¿qué tenemos tras la pausa? En instantes se viene la música polémica porque primero se filtran unos videos y unas fotos del futbolista Cristian Noboa con su ex Kevin Casó. ¿Qué? ¿Regresaron o no regresaron en su cumpleaños? Hoy Cristian habló de manera exclusiva con los hackers y se lo vamos a contar. Y también, en otro cumpleaños, Evelyn Vanessa Calderón, la coqueta, sola con su soledad. ¿Dónde está Rescalvo? También se lo vamos a contar. Y también, en la tercera paila que se viene en instantes, ¿cuál es la presentadora que tras 11 años de trabajar en su canal le dijeron adiós? Váyase a su casa. En instantes se lo revelamos. Todo No eso creer, y mucho señores. más tras la No pausa creer. comercial aquí en Los Hackers de la Farándula con Emilio. Emilio no es papá, es un papacito.